Hola, antes de iniciar esta clase quiero contarte que Central de las Escrituras está organizando una donación de fondos. Como todas las fundaciones sin ánimo de lucro, necesitamos de recursos para producir, editar y crear más programas y contenidos como los que a ti te gustan. Si puedes y si tienes la posibilidad de donar, colabóranos haciendo clic en el botón de donación que aparece aquí abajo de esta clase. Si no puedes hacerlo, igual te invitamos a que sigas acompañándonos viendo nuestras clases y nuestros contenidos en esta gran comunidad de Central de las Escrituras. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año. Invito a todos a considerar 5 maneras de aumentar el efecto y el poder de nuestra participación en la ordenanza de la Santa Cena, la cual puede ayudarnos a llegar a ser santos. Primero, podemos comenzar nuestra preparación para la Santa Cena mucho antes de que empiece la reunión sacramental. El sábado puede ser un buen momento para reflexionar sobre nuestro progreso y preparación espiritual. Al prepararnos, nuestro corazón se quebranta a medida que expresamos agradecimiento por la expiación, nos arrepentimos de nuestros errores y flaquezas, pedimos la ayuda del Padre en nuestro camino continuo para llegar a ser más semejantes a Él. Podemos esperar con anhelo la oportunidad que brinda la Santa Cena de recordar su sacrificio y renovar nuestro compromiso para con todos los convenios que hemos hecho. Segundo, llegar temprano. La experiencia que tengamos durante la Santa Cena mejorará si llegamos mucho antes de la reunión y meditamos mientras se toca el preludio. Esto no es un momento en lo que el presidente Nelson explicó algo más, que no es un momento para conversar ni transmitir mensajes, sino que es un periodo de meditación con espíritu de oración para la Santa Cena. Tercero, cantar y aprender de la letra del himno sacramental. El himno sacramental es una parte importante de la Santa Cena. La música eleva nuestros pensamientos y sentimientos. Tiene una influencia aún mayor cuando nos concentramos en la letra y la poderosa doctrina que enseña. Cuarto, participar en espíritu de las oraciones sacramentales. En vez de oír sin escuchar las palabras de las oraciones sacramentales, podemos aprender mucho y sentir más al participar espiritualmente y considerar los compromisos y bendiciones correspondientes que conllevan dichas oraciones sagradas. Las oraciones presentan los convenios con la frase que están dispuestos. Esa frase sencilla tiene un gran poder para nosotros. ¿Estamos dispuestos a servir y participar? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a afrontar nuestras debilidades? ¿Estamos dispuestos a tender la mano y bendecir a otras personas? Conforme se declaran las promesas y participamos, confirmamos en nuestro corazón que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, esforzarnos por guardar sus mandamientos y recordarle siempre. La oración concluye con una invitación y una promesa sublimes, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Quinto, meditar y recordarlo a Él mientras se reparten los emblemas. Los momentos reverentes cuando los poseedores del sacerdocio reparten la Santa Cena llegan a ser sagrados para nosotros. Al considerar nuestra experiencia durante la Santa Cena, podríamos preguntarnos: ¿qué haré esta semana a fin de prepararme mejor para la Santa Cena? ¿Podría contribuir más a la reverencia y la revelación que puede acompañar al inicio de la reunión sacramental? ¿Qué doctrina se ha enseñado en el himno sacramental? ¿Qué escuché y sentí al oír las oraciones sacramentales? ¿En qué pensé mientras se repartía la Santa Cena? El Elder Bednar enseñó: la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados.
Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical, a la clase de Escuela Dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy iniciamos el final del libro de Mormón. ¿Y cómo llegamos a este final? Bueno, hablando del libro de Moroni, el hijo de Mormón. Me imagino pues que yo, hermanos, Moroni, después de terminar todo lo que su padre le había mandado, el registro que su padre le había mandado hacer y también las planchas de los jareditas, pienso que Moroni tal vez imaginó que este era el fin de su obra. Pero, ¿qué otras cosas habría de escribir? ¿Qué otras cosas se podrían decir de dos naciones? Los nefitas por un lado, los jareditas por el otro, que habían sido destruidos por no seguir la voz del Señor. Ya Moroni parece que había dicho todo lo que tenía que decir en cuanto a estas dos civilizaciones y también Mormón su padre. ¿Qué más se podría decir de ellos? Bueno, creo que así como un padre o como un buen maestro o como un buen líder del sacerdocio, una buena líder de la sociedad de socorro o una buena hermana líder, siempre quieren decir algo que pueda motivar a las personas que le escuchan para que cambien su vida. Creo que Moroni en este momento sabía que se avecinaba una apostasía general, que el Señor le había mostrado cosas que iban a suceder en nuestro tiempo y seguramente había visto que la verdad sería quitada de la tierra. Entonces, ¿a quién le escribía Moroni? Bueno, definitivamente lo hacía a nosotros. Vivió 36 años más después de la última batalla nefita, esa última batalla en la que fue destruida toda la nación. 36 años viviendo solo, escondido, buscando dónde estar para poder cumplir de corazón con la voluntad del Señor. Bueno, Moroni durante todo este tiempo registró algunas páginas que podríamos decir son pocas, pero 10 capítulos que realmente nos llenan de poder. Palabras que pueden cambiar nuestras vidas. Palabras que si el lector juicioso las estudia minuciosamente, las escudriña como es lo que nos ha mandado el Señor a hacer, bueno, creo que puede lograr muchas cosas en el cambio de su vida. Estos capítulos de Moroni, los primeros que vamos a estudiar del 1 al 6, realmente tienen una utilidad, porque, digámoslo así, contienen pautas para la administración adecuada de ordenanzas que tienen que ver con el sacerdocio, de ordenanzas que parecen para nosotros cotidianas, pero que si no tuviéramos un orden adecuado, pues podría ser algo como algarete o una anarquía total en el manejo del sacerdocio. Pero la casa del Señor es una casa de orden, así que aún en las ordenanzas básicas, y alguien podría decir tal vez las más pequeñas, el Señor tiene un orden y pone en orden cada cosa por medio del Espíritu Santo y del sacerdocio, para que esta casa sea una casa de orden, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Moroni puso de relieve el deber que tenemos de velar también, porque los miembros de la iglesia estén bien, estén alegres, estén juiciosos, se sientan acompañados. Pero ese es nuestro deber hacia los miembros de la iglesia. Pero ellos, los miembros de la iglesia, tienen el mismo deber con nosotros. Esto es un recíproce. Yo doy, yo recibo. Aunque en definitiva no se nos dice, haz esto para recibir aquello. Pero es justamente como sucede, mis queridos hermanos. Como le dije antes, Moroni dio detalles esclarecedores acerca de la Santa Cena, del bautismo, del conferir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos y las bendiciones que tiene el hecho de reunirnos todos como creyentes, de guardarnos todos en el camino de la senda de los convenios. Es lo que hacemos. De hecho, lo hacemos desde aquí, desde esta pantalla, desde esta pizarra de Central de las Escrituras. Siempre estamos compartiendo y siempre invitamos a todos a que recuerden que el centro de todo el Evangelio es Jesucristo. Así que ahí podemos nosotros encontrar todos los actos, toda la fuerza, toda la voluntad que tiene el consumador de nuestra fe para nuestra propia vida. Hay ideas aquí valiosas, hermanos, que literalmente nos dan motivos
para estar muy, pero muy agradecidos con el Señor. Personalmente yo me siento agradecido con que Moroni, por medio de su vida, pudiera escribir unas cuantas cosas más, como él lo dice, para mí, para mi familia, para cada uno de ustedes. Muy bien, antes de continuar con esta lección, les quiero recordar que esta clase la veremos desde mañana lunes 2 de diciembre hasta el próximo domingo 8 de diciembre. Ya nos estamos acercando a la Navidad y esto es lo que estudiaremos en esta semana. Pero antes de meternos a ver cada uno de los principios que nos trae el manual de Ven, Sígueme y la misma clase y lo que yo siento como maestro de compartirles, quiero que conozcamos un poquito a Moroni. A veces pensamos, no, yo ya conozco a Moroni, yo conozco al capitán Moroni y es este mismo que escribió aquí, dicen algunas personas. No, el capitán Moroni es el capitán de los ejércitos nefitas del que habla el libro de Mormón. Este Moroni es el hijo de Mormón. Entonces, nosotros leemos en Doctrina y Convenios 27:5 que el Señor encomendó las llaves del palo de Efraín a Moroni. Increíble, tiene esa autoridad. Él tenía el poder de, digámoslo así, descubrir, de entregar, de restaurar estas planchas en los últimos días. Fue así como él se convirtió en la figura principal de la transmisión de los anales, de las planchas de oro que le pasó directamente al profeta José Smith, porque él era el poseedor de esas llaves. Y aquí aprendemos un principio importante que siempre se da. Miren, alguien que tiene las llaves de sacerdocio como un líder, cuando entrega esas llaves, ¿sí?, entrega su mayordomía. Entonces aquí Moroni entrega la mayordomía. Esas planchas se las entrega a José Smith. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad para hacerlo. Esas son las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad para hacer algo en el nombre de Dios. Muy bien. Leemos en la guía de estudio de las Escrituras sobre Moroni. Nos dice lo siguiente: Moroni fue el último profeta nefita del libro de Mormón, alrededor de 421 años después de Cristo. También leemos que poco antes de su muerte, Mormón le entregó a su hijo Moroni un registro histórico conocido como las planchas de Mormón. Eso, si ustedes quieren ratificarlo, lo encuentran en las palabras de Mormón, en el capítulo 1, en el versículo 1. Muy bien, la guía de las Escrituras nos dice también que Moroni terminó de recopilar las planchas de Mormón y agregó los capítulos 8 y 9 al libro de Mormón. Compendió e incluyó el libro de Éter, toda la historia de esta nación jaredita que hemos estudiado, y agregó su propio libro llamado el libro de Moroni. Después selló las planchas y las escondió en el cerro de Cumora. Ahí escondió las planchas, las dejó quietecitas. En 1823, siendo un ser resucitado, Moroni fue enviado a José Smith para revelarle el libro de Mormón. O sea, en estas planchas nosotros encontramos lo que Moroni presentó a José Smith. Esas mismas planchas que él por autoridad había sellado, había guardado en el cerro de Cumora, ahora llegaba el momento de presentarlas al profeta José Smith. Desde 1823 hasta 1827 se le apareció varias veces al profeta José Smith todos los años para darle instrucciones. Finalmente, en 1827 le entregó las planchas. Después de finalizar la traducción de los anales, José Smith le devolvió las planchas a Moroni. O sea, es como Moroni tenía el poder para escribir las planchas y entregarlas, sellarlas y entregarlas al profeta José Smith. Ahí literalmente le entrega las llaves del sacerdocio para que José Smith haga una gran obra con las planchas. Cuando José Smith termina esa obra, ¿qué hace? Entrega nuevamente las planchas a Moroni. Así se devuelven las llaves del sacerdocio. Un buen obispo o un presidente destaca. Incluso, vayamos un poco más adelante. Un miembro de la presidencia del área o un 70 autorizado llaman a un presidente de estaca y lo autorizan con las llaves a hacer una gran obra en su estaca. Cuando este presidente termina, entonces es relevado y las llaves vuelven a la presidencia del área en este caso. Y la presidencia del área llama un nuevo presidente de estaca. De la misma manera sucedió con estas planchas. Espero no confundirlos pues con este
con esta terminología de las llaves de sacerdocio, pero es importante que sepamos cómo operan las cosas y que no es algo nuevo, no es algo que estemos en la iglesia diciendo, no, es que eso no lo inventamos ahora o eso es de ahora de la iglesia. No, así suceden. Las llaves se entregan, las llaves se devuelven. Muy bien, hermanos, vayamos directamente a Moroni 1. Porque aquí Moroni nos enseña que cada uno de nosotros puede seguir a Jesucristo a pesar de la oposición de su vida. De entrada, Moroni nos habla de un tema que literalmente nos pone a reflexionar. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que una persona podría negar a Cristo? Porque Moroni nos dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, miren qué versículos tan interesantes. Porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas entre los lamanitas. Y por motivo de su odio matan a todo nefita, o sea, quedaban algunos nefitas por ahí, que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, ¿cómo puede uno o de qué maneras puede uno negar al Cristo? Yo quisiera, más que dar una respuesta, y ahora vamos a leer seguramente, me gustaría que ustedes dieran sus propias respuestas y colocaran sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de la clase. ¿Cómo una persona puede negar a Cristo? Y cómo cada uno de nosotros puede ser fiel aún cuando enfrente pruebas y oposición. He visto muchas personas que se alejan del Evangelio y que, podríamos decirlo, no niegan a Cristo eternamente, pero sí lo niegan por algunos espacios de su vida. Eso nos podría pasar a nosotros. ¿Por qué creen ustedes que pasan esas cosas? Bueno, les dejo esa tarea para que ustedes dejen su respuesta aquí abajo. Si me preguntan, creo que algunas cosas de las que veremos en esta clase pueden ayudarnos a obtener la respuesta. Y una de ellas es alejarse de las ordenanzas del sacerdocio. Cuando una persona deja de participar de la iglesia, no solo, hermanos, y de hecho, tal vez es lo menos importante de las dos cosas. Porque nos reunimos en la iglesia para dos cosas. Participar de las ordenanzas del sacerdocio. Porque esas ordenanzas hechas por el sacerdocio de Dios nos mantienen cerca de Jesucristo. Y la otra cosa que hacemos es reunirnos para nutrirnos espiritualmente todos, para ayudarnos. Si ustedes me preguntan, van en ese orden, van muy ligadas, pero van en ese orden. Una persona que solo piense que va a la iglesia para asociarse con otros hermanos o para mirar la clase o para, saludar y sonreír, pues está muy equivocada. Porque a la iglesia, como dijo presidente Kimball hace muchos años y también presidente Ox, no vamos para que se nos distraiga ni para que se nos entretenga. Vamos con unos objetivos específicos. Así que yo diría, de las primeras cosas que hacen que una persona pueda negar a Cristo, alejarse de él, es que poco a poco se va separando de las ordenanzas del sacerdocio. Hermanos, creo que aquí cobra gran vigor las palabras del presidente Nelson. Vayan regularmente al templo. Tomen la tarea de estudiar de Jesucristo, al menos por cada semana, durante toda su vida, hermanos. Todas esas tareas, todas esas cosas que ha dicho el presidente Nelson, ¿no son importantes acaso para nosotros? ¿No son importantes para que nosotros nos mantengamos sujetos a él? Por lo menos, yo pienso, cada persona debe ir al templo cada vez que le es posible. Y el Señor sabe si para ti no es posible asistir al templo sino una vez al mes o una vez al año. ¿Sí? Él lo sabe. Pero también sabe si para ti es posible ir al templo una vez cada semana o una vez cada 15 días. Ahora, alguien me podría decir, bueno, hermano Walter, pero ¿qué me asegura que yo vaya al templo y que yo esté firme en los convenios del Evangelio? Bueno, mis queridos hermanos, cada vez que vas al templo puedes participar del poder de Dios, del poder de la divinidad, como nos dice Doctrina y Convenios, del poder del Padre, del poder del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Difícil será que una persona vaya regularmente a la casa del Señor a renovar sus ordenanzas y a hacer ordenanzas por otras personas y no haya un cambio, aunque sea un poquito más semejante al Salvador Jesucristo. Ahora, lo mismo sucede con la Santa Cena.
Si dejas de tomar la Santa Cena durante un periodo largo en tu vida, pues eso va a producir una mella en tu corazón y seguramente te vas a alejar de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí encontramos un ancla fuertísima para nunca nosotros negar a Cristo. Hagamos ordenanzas. Seamos agradecidos. Cada semana, cuando vamos por lo menos a tomar la Santa Cena, pues estamos enganchándonos con el Salvador, colocando esa ancla de Él atada a nuestro corazón, metida en nuestro corazón para mantenernos cerca de Él. Moroni en estos capítulos del 2 al 6 nos relata algunas cosas, pero es obvio que, y ya lo sabemos, que estaba huyendo de los lamanitas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Miren, aquí hay que ponernos en los zapatos de Moroni. Mis queridos hermanos, me acerco un poquito. Cuando un profeta escribe algo, esto nos lo enseñó Liz hace unos días en su clase del Libro de Mormón. Cuando un profeta escribe algo, nosotros tenemos que estar muy atentos a la intención que tiene ese profeta. ¿Por qué razón Moroni quiso incluir en estos capítulos las ordenanzas básicas del Evangelio? Cosa interesante, me voy a alejar otra vez. Quería darle un relieve a eso, hermanos, porque es importante que nosotros pensemos en eso. ¿Por qué creen ustedes que para él fue importante? Mientras que leamos estos capítulos, hermanos, me gustaría que meditemos en eso. Entonces, yo quiero hacer como un recorrido por estos capítulos, pero también por cada ordenanza que Moroni menciona en estos capítulos. No la voy a tratar en orden, porque Moroni las trata de una manera diferente, pero yo voy a ir en el orden de lo que tienen que ver las ordenanzas o como nosotros las tomamos en la vida. Hablemos primero del bautismo. Miren, vamos al capítulo 6 de Moroni y vamos a leer del versículo 1 al 3, que habla del bautismo. Y ahora hablo concerniente al bautismo, dice Moroni. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo a menos que viniese con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. Y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, porque de pronto alguien se va a estar preguntando, pero antes del bautismo, que es la primera ordenanza del Evangelio, vienen dos principios importantes, la fe y el arrepentimiento. Bien, Moroni lo expresa aquí, no recibían a nadie a menos que tuviera un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y que testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido y que tomara el nombre de Cristo sobre él. Ahí están insertos ya, como una entrevista previa. Lo que sucede con nosotros, ¿cómo podrían ellos saber que alguien se había arrepentido verdaderamente? ¿Y cómo podrían saber ellos que alguien tomaría el nombre de Cristo sobre él? Seguramente un líder del sacerdocio de ese momento veía el progreso de esa persona y entonces procedían al bautismo. Y aquí llegamos a un momento clave, a un momento culminante de nuestras vidas, hermanos. Y me encanta que sea así. Ya esto tal vez lo he compartido en algunos momentos, pero quisiera que pensaran en esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos a cumplir cuando nos bautizamos? He aprendido algo, hermanos. Quiero compartirlo con ustedes. En la medida en que recuerdo experiencias espirituales, especiales y edificantes, mi corazón crece, las recuerda y mi testimonio aumenta. Hermanos y hermanas, cuando recuerdo mi bautismo, permanentemente recuerdo esos convenios que hice. Quiero compartirles, aunque ya muchos de ustedes me han oído en esta historia, quiero compartirles cómo me bauticé. Hermanos y hermanas, yo vivía lejos de la ciudad donde vivían mis padres, Bogotá, Colombia. Así que por mi trabajo, siendo un jovencito de 17 años, ya trabajaba en una empresa muy prestante. Y un día mi mamá me llamó y me comentó que estaban escuchando a unos misioneros, lo cual me causó mucha ternura. Yo creo que por el teléfono, lejos de ella, sonreí.
Sonreí y me dio ternura. Ella me invitó, ella me dijo, quiero que usted escuche a los misioneros, pero yo estaba muy lejos. Ella no se imaginó mi respuesta, ni siquiera yo, hermanos. Pero le dije inmediatamente, mamá, voy inmediatamente para allá. Permítame un momento. Llamé, tomé otro teléfono, llamé al aeropuerto de la compañía y pregunté, ¿a qué hora salen los vuelos para Bogotá? Porque esta compañía en la que yo trabajaba era una petrolera y tenía aviones para transportar a sus empleados. Y me dijeron, en hora y media salimos para Bogotá. ¿Todavía hay cupos? ¿Va a viajar? Y yo dije, sí, voy a viajar. Así que con la ropa que tenía en ese momento salí para el aeropuerto, llegué al aeropuerto de Bogotá y 3, 4, 5 horas después estaba en mi casa. Y al momento llegaron los misioneros. Fue increíble, estaba a miles de kilómetros de distancia y en un momento, en unas horas apenas, ya estaba frente a los misioneros recibiendo las charlas. Recibí 3 charlas en ese día y al otro día ya tenía que partir para mi trabajo nuevamente. Así que alcancé a ir a la pequeña capilla, la pequeña casa capilla donde se reunían los santos. Me pareció muy tierno también. Una casa capilla, pensé, esta iglesia es pequeñita. Después descubrí que era una iglesia mundial. Volví a mi trabajo. Durante ese mes leí el libro de Mormón. Creo que lo leí antes del mes. Me consagré mucho. Mis compañeros de trabajo me veían leyendo y hasta les prediqué del libro de Mormón. Y algunos no podían creer el cambio que se estaba generando en mi vida gracias al libro de Mormón y a lo que me habían predicado los misioneros. Así que tomé la decisión de regresar a mi casa, de dejar ese trabajo, porque sentía que mientras estuviera en ese trabajo iba a estar apartado del Señor. Me bauticé una noche en una capilla de la Estaca Ciudad Jardín aquí en Bogotá, solo, con un elder y con un acompañante. Con mi hermano Jaime, mi hermana Astrid, mi hermano Juan Carlos y mi mamá me acompañaron. Era todo lo que había y la pila bautismal. ¿Qué noche tan especial fue esa? Les comparto esto, hermanos, porque lo recuerdo muy a menudo como una experiencia espiritual edificante y positiva en mi vida. Y me gustaría que ustedes, escuchándome, pensaran en cómo ustedes vivieron el momento de su bautismo. Si quieren, tal vez no lo puedan hacer tan largo como yo lo hice, pero compartan sus sentimientos del momento de su bautismo. ¿Para qué Moroni quiso escribir esto aquí? ¿Para qué quiso hablarnos del bautismo? Era importante que supiéramos cómo se efectúan los bautismos, pero también creo que Moroni tenía un sentimiento al vernos, porque se le permitió vernos, de decir, estos hermanos necesitan recordar muy a menudo su bautismo. Bueno, mientras que ustedes hacen eso y van escuchando la clase, o si quieren vean toda la clase, después vuelven y la ven y dejan su comentario. Hablemos también de la confirmación. Vamos al capítulo 2 de Moroni y luego vamos a leer otro versículo. Vamos al capítulo 6, versículo 4 y luego pasamos al capítulo 2. Miren lo que dice Moroni, capítulo 6, versículo 4. Y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo. Y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fueran nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en el camino recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Me encanta esta escritura. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Así sucedía la confirmación. El capítulo 2, en el versículo 2, también nos dice lo siguiente sobre esto. Y los llamó por su nombre diciendo, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración. Y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo. Y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Me encanta cómo este es de los pocos versículos, y quiero hacer aquí una aclaración doctrinal. Algunas personas me han preguntado esto durante mis años como maestro de institutos, como 30 años. Algunos jóvenes me preguntan y algunos hermanos en las clases,
Hermano Walter, ¿eran los 12 discípulos nefitas apóstoles de Jesucristo? Sí, hermanos. En todo el sentido, eran apóstoles de Jesucristo para este rebaño. Eso lo dicen por allá las autoridades generales en los manuales de institutos. Ustedes pueden tomar un tiempo y escudriñar esto. Pero dice el Señor aquí, porque así lo hacían mis apóstoles. Así lo haréis vosotros, porque también vosotros sois mis apóstoles, mis discípulos. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Y me gustaría hacer como un paréntesis aquí, también una pregunta. ¿Qué nos enseña esto de la confirmación acerca del Salvador? ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros recibamos por medio de la confirmación? Les dejo esa pregunta aquí. ¿Y cómo explicarían ustedes, hermanos, a una persona esto de ser obrados y purificados por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo sucede eso, hermanos? ¿Han pensado? ¿Cómo obra en nosotros y cómo nos purifica a nosotros el Espíritu Santo? Buena cosa para tratar tal vez en la noche de hogar. Otra tarea más. El hermano Walter está dejando muchas tareas hoy. Hablemos ahora de la Santa Cena. Entonces, en la Santa Cena, pues tenemos que ir al capítulo 4 y al capítulo 5 de Moroni, que son pequeñitos. Son solo las ordenanzas de el pan y el agua. Versículo 3, que es donde nos habla ya de la ordenanza que todos recibimos cada semana. Me gustaría, si pueden ustedes, estar muy atentos y seguir la oración de la Santa Cena conmigo, porque es Moroni 4, versículo 3. Vamos con el pan. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Esa es la oración del pan que vemos cada domingo en la Santa Cena. Y ahora la del agua, capítulo 5, versículo 2. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino, dice aquí el versículo, para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Qué versículos tan interesantes, tan poderosos. ¿Cuánto aprendemos cada domingo de la Santa Cena, mis amados hermanos y hermanas? Yo repito un concepto que digo muy a menudo. Nunca digas, ay, llegué tarde a la iglesia, o no fui a la iglesia. Tal vez si cambias el concepto por llegué tarde a la Santa Cena, o no participé de la Santa Cena, va a recobrar y va a tomar el significado adecuado. Realmente, lo más importante que podemos hacer el día de reposo es participar de la Santa Cena. Mire lo que nos dijo el elder Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, David Bednar, sobre la importancia de participar de la Santa Cena como un esfuerzo personal y familiar, pues en unión con nuestras familias, para recordar los convenios que el Señor ha hecho con nosotros. Él dijo, mediante la ordenanza de la Santa Cena, renovamos nuestro convenio bautismal y recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados. Además, se nos recuerda semanalmente la promesa de que podemos tener su espíritu con nosotros. Al esforzarnos por mantenernos puros y sin mancha del mundo, nos convertiremos en vasos dignos en los que el Espíritu del Señor podrá morar siempre. ¡Ah, qué hermoso, hermanos! O sea, nosotros podemos ser dignos de que el Espíritu more con nosotros siempre. Eso yo lo llamo poder. ¿Cuántas veces a la semana ustedes sienten el poder del Espíritu que está aconsejándoles, que está guiándoles, que está acompañándoles, mis amados hermanos? ¿Saben? Ese poder viene porque lo renovamos cada domingo en la Santa Cena. No dejen de hacerlo, les suplico, por favor, no dejen nunca de participar de la Santa Cena. Si pueden, hermanos, compartan esta clase con otras personas y también invítenlos a que asistan a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y participen de la Santa Cena.
esta cita que he dado del Elder Bednar la pueden encontrar en la Liaona de julio de 2006, por si quieren utilizarla en sus clases o en sus preparaciones de noche de hogar. Presidente Eyring también habló de un discurso hermoso y habló del hecho de recordarle siempre, hermanos. Y explicó lo fácil, presidente Eyring, que es distraernos y no recordar al Señor, así como qué cosas podemos hacer para recordarlo con mayor frecuencia. Esto me parece también maravilloso. Miren lo que él dice, usando casi las mismas palabras, no que él se haya copiado de mí ni mucho menos, sino utiliza las mismas palabras de súplica que yo acabo de hacer para ustedes. Mi mensaje consta de una súplica, una advertencia y una promesa. Les suplico que con determinación hagan las cosas sencillas que les permitan avanzar espiritualmente. Les suplico, hagan esas cosas sencillas, dice presidente Eyring. Ahora, comiencen por recordarlo. Recordarán lo que saben y lo que aman. El Salvador nos ha dado las Escrituras porque los profetas pagaron un precio que no podemos ni imaginar para que nosotros pudiéramos conocerlo. Sumérjanse en las Escrituras. Decidan en este momento leer más y con mayor eficacia que antes. Eso lo encuentran en la revista Insight de octubre de 1999. Si quieren utilizar también esta cita. Qué hermoso, hermanos. Comiencen por recordarlo. Recuerden que los profetas Moroni, Mormón, todos pagaron un gran precio por estas escrituras, hermanos. Este no es un libro que alguien escribió en 1, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses. No, hermanos. Hubo vidas que se dieron por esto, tal vez cientos de vidas, aún de personas que todavía no hemos conocido. Claro, recordamos más a los profetas por los que son los que están escribiendo y hablan en su nombre, pero realmente hay la historia de cientos y muchas personas. Entonces, hermanos, recordándolo siempre, pienso y me hago esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para recordar al Señor de una manera más juiciosa durante toda la semana? ¿Qué puedo hacer, hermanos? Entonces, bueno, no sé, pienso en cosas como leer las Escrituras, por lo menos, como orar, compartir el Evangelio, ir al templo, ser un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen vecino, pagar un diezmo íntegro, cumplir con el llamamiento que se me asigna, de la manera en que se me ha asignado. ¿Qué cosas agregarían ustedes? ¿Cómo pueden ustedes recordarle más, de una manera más juiciosa, más íntegra durante su semana, hermanos? Por favor, dejen sus comentarios aquí. Muy bien, ordenación del sacerdocio. Entonces vamos en orden, ¿no? Bautismo, confirmación, Santa Cena. Hasta ahí van los recorridos que hacen casi todos los miembros cada semana. Bueno, cada semana recuerdan el bautismo y la confirmación a través de la Santa Cena y los convenios que han hecho con el Salvador. En Moroni 3 se nos habla de la ordenación para el sacerdocio. Es un capítulo pequeño, pero trae una parte que es interesante. La forma en que los discípulos, que eran llamados los élderes de la iglesia, o sea, los ancianos de la iglesia, ordenaban presbíteros y maestros. Después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos y decían: en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seas presbítero, o si fuere maestro, te ordeno para que seas maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe, en su nombre hasta el fin. De este modo, ordenaban presbíteros y maestros según los dones y llamamientos de Dios a los hombres, y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. ¿Qué les llama la atención de estos versículos, hermanos? Estoy dejando que piensen un momento. ¿Qué les llama la atención de estos versículos? ¿Se dan cuenta que es la primera vez que se utilizan los términos presbítero y maestro en el libro de Mormón? Nunca antes se ha mencionado esos oficios del sacerdocio arónico en el libro de Mormón. Esto se debe, hermanos, a que cuando el Salvador viene, abre las llaves también del sacerdocio arónico para estos discípulos. Miren lo que nos dice el presidente Joseph Fielding Smith sobre esto del uso del sacerdocio arónico
antes de la venida del Salvador. ¿Y por qué los nefitas literalmente no lo usaban? Él dice, los nefitas oficiaron en virtud del sacerdocio de Melquisedec, desde los días de Leí hasta que se apareció entre ellos nuestro Salvador. Es cierto que Nefi consagró a Jacob y José para que fueran sacerdotes y maestros en la tierra de los nefitas. Pero el hecho de que se emplearan los términos plurales, sacerdotes y maestros, indica que esta no era una referencia específica a algún oficio del sacerdocio en ninguno de los dos casos, sino que se trataba de una designación general para enseñar, dirigir y amonestar al pueblo. Esto lo encuentran en el libro Preguntas y Respuestas del Evangelio, que fue compendiado por Joseph Fielding Smith, hijo. Muy bien, hermanos, creo que hemos obtenido aquí una gran luz. Nunca habíamos escuchado esos términos en el libro de Mormón y de pronto aparecen ahí en Moroni 3 cuando habla de la ordenación del sacerdocio. Ahora quisiera hablar con ustedes de la importancia que tienen las ordenanzas en la iglesia. Hasta aquí hemos tratado estas 4 ordenanzas básicas. ¿Sí? Son 4. Bautismo, confirmación, Santa Cena y conceder el sacerdocio. Sobre la importancia de estas ordenanzas y de todas las ordenanzas en la iglesia, presidente Boyka Packer, que fue presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó por qué son importantes las ordenanzas para nosotros. Él nos dijo, las ordenanzas y los convenios constituyen una credencial para entrar en la presencia de Dios. Al recibirlos dignamente, el recibirlos dignamente es la aspiración de toda una vida y cumplir con ellos es el objetivo de esta vida. ¡Qué hermoso! Leona de julio de 1987. Pero además el presidente Packer dijo lo siguiente, un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio, oigan esto hermanos, un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. Los convenios y las ordenanzas son esenciales. Eso está en la Leona de enero de 1986. Así que aquí tenemos un principio importante del cual quiero testificar. Yo conocí la iglesia hace 35, 36 años. Listo. Alguien podría decirme, bueno, pero ¿de qué te ha servido la iglesia? Bueno, he hecho ordenanzas con el Señor. Y siento que con dificultad, a veces, solo a veces, hermanos, de vez en cuando, no tan frecuentemente como yo quisiera, me parezco un poquito más al Salvador. Eso es gracias a las ordenanzas del sacerdocio que he recibido. Alguien podría decir, bueno, hermano Walter, pero podrías estar todos estos 30 y tantos años sin haber hecho bautismo y sin haber hecho nada. Tú eres una buena persona. Recuerden, hermanos, el solo tener un buen comportamiento no redime ni exalta. Hay que participar de las ordenanzas del Señor porque esas ordenanzas nos dan acceso al poder de la divinidad. Es un concepto que ya expliqué al principio de la clase. Y el poder de la divinidad es el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. El poder del Padre para guiarnos, para devolvernos a su presencia. El poder del Hijo para que por medio de su expiación podamos ser redimidos y potenciados en esta tierra para volver a la presencia del Padre. Y el poder del Espíritu Santo para susurrarnos al oído, ablandar nuestro corazón, calmar nuestro espíritu y devolvernos por medio de las enseñanzas del Salvador a la presencia del Padre. Para eso son las ordenanzas. Si no tuviéramos esas ordenanzas, podríamos ser personas buenas, como muchas personas en el mundo son personas muy buenas, pero ese comportamiento por sí solo no nos podría ni redimir ni exaltar. Mis queridos hermanos, ahí está la importancia de las ordenanzas. Testifico de ellas. Testifico de lo bendecido que soy de tener el sacerdocio, de tener ese poder y de compartirlo con mi esposa, con mi hija Liz, con mi hijo Pedro Daniel, con Jenny, su novia, la novia de Pedro Daniel, con Robin, el novio de Liz. Con cada uno de los hermanos de la iglesia, cuando doy una bendición, cuando dirijo mi hogar, cuando el Señor me bendice por ese poder para proveer para mi familia, para ayudar al necesitado, para servir en la obra. Qué bendecidos somos de tener, hermanos y hermanas, ordenanzas del sacerdocio y estar cerca de nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermanos, ahora solo quisiera hablar un poquito más acerca de la Santa Cena.
Y quisiera ahora sí meterme un poco más en ella, porque probablemente hayamos escuchado las oraciones como lo hicimos hoy. ¿Con qué frecuencia piensan ustedes detenidamente en esas palabras de la Santa Cena? Bueno, hermanos, yo les voy a dejar una tarea del manual de Ven Sígueme. Esta tarea la trae el manual de Ven Sígueme y yo la voy a tomar para esta clase, se las voy a dejar. Intenten escribir esas dos oraciones que leímos del capítulo 4 y del capítulo 5 de Moroni, la oración del pan y la oración del agua. Y comparen lo que escriben con las oraciones que están aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5. O sea, no las miren, solo de memoria escríbanlas. Y miren qué tan parecidas son a las que están en el libro de Mormón. Van a notar al hacer ese ejercicio, tal vez esa sea una buena práctica para la noche de hogar. Cuando lo hagan, tal vez van a notar alguna cosa que no habían notado antes en esas oraciones. Van a recordar muchas cosas y van a incluso a recordar cosas y aprender cosas que nunca habían visto. Presidente Oaks enseñó algo que durante la Santa Cena nosotros debemos siempre recordar estos tres significados que tienen que ver con el Salvador y que son muy importantes. Miren, nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo tiene diversos significados. Algunos de estos son claros y están al alcance del entendimiento de nuestros hijos. Otros son evidentes solo para los que han escudriñado las Escrituras y meditado en los prodigios de la vida eterna. Yo sé que ustedes están en los segundos, en los que escudriñan las Escrituras, hermanos. Él dice, claramente significa que renovamos la promesa que hicimos al bautizarnos. Eso es tomar el nombre de Cristo sobre nosotros, renovar esa promesa. De conformidad con el modelo de las Escrituras, los que se bautizan testifican ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Cristo con la determinación de servirle hasta el fin, como se encuentra en Doctrina y Convenios 20:37 o en 2 Nefi 3:13 o en Moroni 6:3, como leímos hoy día. Cuando participamos de la Santa Cena, renovamos este convenio y todos los demás convenios que hicimos en las aguas del bautismo. ¡Qué hermoso, hermanos! Renovamos ese convenio y todos los convenios que hemos hecho cuando estuvimos sumergidos en el agua y salimos por la autoridad del sacerdocio. ¡Qué hermoso, hermanos! Eso lo tomo ahí también de Doctrina de Salvación. El libro de Doctrina de Salvación en el tomo 3. Si quieren, esto que acabo de decir lo pueden encontrar ahí. Presidente Oaks continúa diciendo, también significa obviamente que tomamos sobre nosotros el nombre de nuestro Salvador al llegar a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que hablábamos hace unos días, es mi iglesia porque lleva mi nombre. Pero recuerden esto, también es nuestra iglesia porque lleva nuestro nombre, de los santos de los últimos días. Y yo soy uno de los santos de los últimos días. Así que la iglesia literalmente lleva el nombre de Cristo porque es su iglesia y también el mío porque pertenezco a ella y soy de Él. Mi corazón es de Él. Yo tomo el nombre de Él sobre mí. Qué cosa tan hermosa esa que aprendemos ahí. Por mandato del Señor, miren esto, lo que estábamos hablando, esta iglesia lleva su nombre. Todo miembro, joven o mayor, es miembro de la familia de Dios. Como verdaderas creyentes de Cristo, como cristianos, hemos tomado gozosamente su nombre sobre nosotros. Como el rey Benjamín enseñó a los de su pueblo, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí, hoy, Él os ha engendrado espiritualmente. Y ese convenio, hermanos, se repite cada domingo cuando tomamos la Santa Cena. Él nos engendra espiritualmente. También tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo cada vez que proclamamos públicamente, esto me encanta, nuestra creencia en Él. Bueno, entonces no estoy tan mal, hermanos, proclamo mucho nuestra creencia en Jesucristo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes me ayudan a proclamar la creencia que tienen en Cristo. Proclamemos públicamente eso. Todos tenemos muchas oportunidades de proclamar nuestra creencia a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos. Ahora,
El tercer significado resalta en el entendimiento de los que ponen su madurez para saber que un seguidor de Cristo está obligado a servirle. Al testificar que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, manifestamos nuestra voluntad de hacer la obra de su reino. En estos tres significados, relativamente obvios, vemos que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a su iglesia y cuando profesamos nuestra creencia en él y cuando hacemos la obra de su reino. Esos son los tres significados. Ahí van unidos todos, pues. ¿De qué es tomar el nombre de Cristo sobre nosotros? Eso lo enseñó presidente Dallin H. Oaks en la Liaona de julio de 1985. Pueden encontrar esto. Muy bien, hermanos, ya para terminar, quiero que hablemos de un punto. Ahora, si ya tomé el nombre de Cristo sobre mí, entonces me convierto en un discípulo de Cristo. Y los discípulos de Cristo cuidan las almas de los demás. No son individuales per se, ¿no, hermanos? Claro, yo me tengo que preocupar de mi propia salvación, de mi propia nutrición espiritual, de mi testimonio, como dijo el presidente Nelson. Hay que fortalecer nuestro testimonio y la revelación personal. Pero eso no me excluye, al contrario, me incluye más en mi responsabilidad de ayudar a otros. La decisión de seguir a Cristo es individual, pero los hermanos en la fe, todos unidos, podemos ayudarnos a mantenernos en el camino correcto, que es lo que hacían en el tiempo de Moroni, o al menos eso era lo que enseñaba Moroni, que hacían los discípulos de Cristo. Miren lo que dice en el capítulo 6, que es bien interesante. Creo que ya lo habíamos leído. Y después de que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan? Y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos. O sea, ya eran miembros de la iglesia. Y fuesen nutridos por la buena palabra. ¿Quién? ¿Quién los va a nutrir? Unos a otros nos nutrimos. Para guardarlos en el camino recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y el consumador de su fe. Ya lo habíamos leído, ¿cierto? Pero vale la pena repetirlo. Ahora, versículo 5. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar y para hablar los unos con otros concernientes al bienestar de sus almas. Hermanos y hermanas, detengámonos un poquito ahí en ese versículo. Cuando se obra en algo, se afecta o se influye en ese algo. Esta frase que habla aquí en Moroni 6.4 tiene un carácter simbólico en lo que tiene que ver con el espíritu de un converso y lo que lo cambia, hermanos. El espíritu lo purifica, lo perfecciona, obra en él. El sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo hace posible la remisión de los pecados por medio del sacrificio, ¿no? Por medio del poder purificador, del Espíritu Santo, del bautismo por fuego. Es que los pecados efectivamente se purgan o se eliminan. Asimismo, mediante la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir ese poder habilitador de nuestro Salvador Jesucristo, necesario para llegar a ser fieles santos de los últimos días. El versículo 6 nos habla de algo interesante que tiene que ver con todo esto, del autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál entonces es nuestra responsabilidad? Se reunían con frecuencia para participar del pan y del agua, o del vino en este caso, en memoria del Señor Jesús. Y miren este versículo 7 tan hermoso. Y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos. Y a quien hallaban que había cometido iniquidad eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia. Y si no se arrepentían ni confesaban sus pecados, eran borrados y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese a predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Bueno, justamente, hermanos, y no quería dejar pasar esto sin leerles algo que a mí me impacta. Un discurso que dio el presidente Dallin H. Oaks sobre la necesidad de la iglesia. Quiero compartir con ustedes esto. Por favor, mucha atención, hermanos, porque todos necesitamos de la iglesia. Algunos dicen, dice el presidente Oaks,
que asistir a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, no les ayuda. Algunos dicen, no aprendí nada hoy, o nadie fue amable conmigo, o me sentí ofendido. Las decepciones personales nunca deben apartarnos de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a servir, no a ser servidos. Ninguna parte dice, ¿no? Fuiste llamados a ser servidos. No, somos llamados a servir. Con esto en mente, otro miembro describió el objetivo de su asistencia a la iglesia. Miren esta respuesta de este miembro. Hace años cambié mi actitud con respecto a ir a la iglesia. Ya no voy a la iglesia para mí, sino para pensar en los demás. Me esfuerzo por saludar a las personas que están solas, por dar la bienvenida a las visitas, para ofrecerme como voluntario para una tarea. En resumen, voy a la iglesia cada semana con la intención de ser activo, no pasivo, y de hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que no asistimos a las reuniones del domingo para entretenernos o incluso únicamente para recibir instrucción. Asistimos para adorar al Señor. Es una responsabilidad individual. Si el servicio es un fracaso para ustedes, han fracasado. Nadie puede adorar por ustedes. Ustedes deben hacer su propia espera en el Señor. Asistir a la iglesia puede abrir nuestros corazones y santificar nuestras almas. En una iglesia no servimos solos, por elección propia o por conveniencia propia. Generalmente servimos en equipo. En el servicio encontramos oportunidades que nos envía el cielo para superar el individualismo de nuestra época. El servicio dirigido por la iglesia nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retardar nuestro crecimiento espiritual. Hay otras ventajas importantes que vale la pena mencionar, aunque sea brevemente, de por qué necesitamos una iglesia. En la iglesia nos relacionamos con personas maravillosas que se esfuerzan por servir a Dios. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras actividades religiosas. O sea, que no soy una familia o un individuo adorando a Dios mientras que el mundo no lo hace. No, hay muchos que se unen conmigo. Todos necesitamos relacionarnos con otras personas y las relaciones en la iglesia son unas de las mejores que podemos experimentar para nosotros, nuestros compañeros y nuestros hijos. Sin esas relaciones, especialmente entre los hijos y sus padres fieles, las investigaciones muestran que a los padres les resulta cada vez más difícil criar a sus hijos en la fe. Por eso necesitamos la iglesia, hermanos. Este discurso lo encuentran en la Liaona de noviembre de 2021. Discurso reciente, poderosísimo, la necesidad de la iglesia. Mis queridos hermanos, les testifico de la veracidad de estas cosas, de lo hermoso que son estos capítulos del libro de Mormón, de Moroni. Qué cosas tan grandes hemos aprendido y miren, hemos aprendido sobre que hay que poder seguir a Cristo, que tenemos el poder de seguir a Cristo a pesar de la oposición. Lo importante que son las ordenanzas del sacerdocio para nuestra vida, para nuestra familia, y cómo el Señor las administra a través del sacerdocio, de los poseedores del sacerdocio. La importancia de tomar la Santa Cena y cómo ella me acerca a Cristo. Y bueno, hemos aprendido que los discípulos de Cristo ayudan a los demás a venir al Salvador. De mi parte, hermanos, qué alegría haber compartido esta lección con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que sea un instrumento, un recurso para su estudio del manual de Ven, Sígueme y de las Escrituras de manera personal y familiar. Si quieren compartir más con nosotros, esta noche me reúno con mi hija Liz y a veces con otros invitados en la charla dominical. Siempre tenemos una charla dominical. Búsquennos en nuestras redes sociales y ahí nos encuentran. Cada domingo en la tarde estamos ahí compartiendo con ustedes más del Evangelio de Jesucristo. Amo esta iglesia. Amo el hecho de poder participar de ordenanzas que me ayuden a acercarme a Cristo. Espero que esta clase sea una parte al menos pequeña para parecernos en esta semana un poquito más a nuestro Salvador. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo. Feliz semana. Chao, chao.